Buenos días, bienvenidos todos. Vamos a estar dando inicio a nuestro webinar. En un momento estamos admitiendo a todas las personas que se inscribieron, así que denos un momento para que podamos arrancar ya con la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Bueno, bienvenidos todos al webinar La importancia de las pruebas en la implementación de un ERP. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes un poco de la experiencia y de lo que hemos vivido a través de los años en nuestra empresa. Y para eso, pues hemos preparado un material muy importante que esperamos les pueda generar mucho valor dentro de su organización. Quiero hacer algunos anuncios generales sobre el webinar. Vamos a estar grabándolo y posteriormente se los vamos a estar compartiendo para que si lo quieren consultar nuevamente lo puedan hacer. Vamos a tener una encuesta de satisfacción que vamos a estar compartiendo el link en el chat para que todos puedan acceder. Realmente para nosotros es muy valioso la retroalimentación, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir mejorando este tipo de eventos y saber qué es lo que ustedes están esperando en próximos webinars, ¿verdad? Entonces, si nos ayudan con esta encuesta de satisfacción, nosotros vamos a estar muy agradecidos y con todas las personas que participen en la encuesta, vamos a estar regalando 2 vales de un 20% de descuento para un entrenamiento de gestión de calidad y pruebas al software, ¿verdad? Para que ustedes puedan capacitar a su equipo de calidad. Y pues recordarles que tenemos la sección de preguntas y comentarios activa en la sesión de Teams para que puedan colocar ahí todas sus inquietudes, todas sus dudas, sus experiencias. Nos encanta poder escucharlos. Bien, de manera muy general, quiero contarles quiénes somos nosotros. Nosotros somos BSCI, Blanco Silva Consultoría Informática. Tenemos 24 años de estar en el mercado. Somos una empresa que nace en Guatemala y trabajamos a partir de 3 pilares clave que nos mueven y que le dan vida a nuestro portafolio. El primero son los procesos, ¿verdad? Trabajamos en función en que exista un proceso que esté documentado, que esté bien diseñado. ¿Para qué? Para que podamos incorporar tecnología que se adapte a nuestros procesos, ¿verdad? Ese es nuestro segundo pilar, la tecnología. Y el tercer pilar con el que nosotros nos movemos son las personas, ¿verdad? Siempre tratamos de tener a las personas correctas que nos van a apoyar a incorporar esta tecnología a los procesos que ya tenemos definidos. Y pues obviamente buscamos estos 3 pilares hagan match con todos nuestros clientes, encaminándonos a buscar estos mismos pilares dentro de nuestros clientes. Dentro de nuestro portafolio, nosotros nos manejamos a través de 3 líneas de negocio. La primera es DevSecOps, donde visualizamos y acompañamos a todos los equipos de desarrollo de inicio a fin a establecer una metodología de desarrollo de software partiendo de las mejores prácticas y lo podemos hacer de manera específica o de manera global, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos servicios llave en mano que van desde la gestión de calidad de pruebas al software y el diseño de pruebas, pruebas automatizadas, tanto funcionales como de carga y estrés, o incluso pruebas de vulnerabilidad, ¿verdad? Que es un poco el tema de seguridad que nosotros visualizamos aquí. También tenemos servicios específicos de análisis de requerimientos y
todo el control de cambios y versiones, ¿verdad? Esto es de manera muy general. Si ustedes quieren profundizar en algún punto que les haya llamado la atención, pues con muchísimo gusto podemos hacer una sesión personalizada para ustedes. Y también siempre dentro de la línea de DevSecOps tenemos un apartado para todo lo que es análisis de seguridad, ingeniería social, seguridad de la información, donde nosotros los acompañamos en este tipo de diagnósticos para entender cómo está el nivel de seguridad dentro de su empresa. Luego tenemos una línea denominada ITOM, donde vemos todo el tema de operaciones desde el área de tecnología, donde tenemos soluciones para implementar como mesa de ayuda, soluciones de RPA, monitoreo de infraestructura y monitoreo de experiencia de usuario. En Happy Talent, que es nuestra tercera línea de negocios, tenemos soluciones orientadas a el personal. Tenemos el servicio de outsourcing específicamente para equipos de tecnología, el reclutamiento para plazas de tecnología, y quiero destacar este servicio porque es un servicio muy especializado que viene a complementar muchas soluciones a los equipos de recursos humanos de las empresas, porque nos convertimos en un brazo del área de recursos humanos para poder encontrar a ese personal correcto. Y luego tenemos un apartado de entrenamientos, ¿verdad? Aquí en entrenamientos, pues todos nuestros entrenamientos están enfocados a siempre a los procesos, ¿verdad? El proceso de prueba, de desarrollo de software como tal. Y para todo este portafolio nosotros tenemos una alianza con diferentes partners, ¿verdad? En este caso OpenText, OpenText para toda la suite de calidad, Rocketbot para soluciones de RPA, somos partners de Microsoft y también implementamos soluciones de Atlassian, en este caso Jira Software, Jira Service Manager. Esto es de manera muy general, como les mencioné, este es nuestro portafolio, estos somos BSCI y estamos para apoyarles. Tenemos una empresa hermana que es Bitco. En Bitco nosotros somos partners y somos especialistas en implementar las soluciones de Microsoft Dynamics 365, su ERP, Finance and Operation y Business Central. Aquí no voy a profundizar ningún tema, pero solo quería comentarles, ¿verdad? Que Bitco tiene un portafolio bastante amplio de soluciones que van periféricas a la implementación del ERP. Y del lado de Bitco tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a estar dando su experiencia sobre la implementación de ERP, ¿verdad? Específicamente en el área de pruebas. Y de manera, pues de esta manera yo quiero introducirles a las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Y nos van a estar contando un poco sobre todo lo que es la importancia de las pruebas, esta fase de pruebas dentro de la implementación de un ERP. En este caso vamos a hablar de Microsoft Dynamics, sin embargo, esto aplica para cualquier solución de ERP. Nosotros en BSCI pues tenemos bastante, hemos acompañado en diferentes proyectos las pruebas, así que hoy vamos a enfocarnos en un caso de uso muy puntual, que es un ERP. Para ello nos va a estar acompañando Edwin Molina. Edwin Molina es uno de nuestros consultores expertos en herramienta y nos va a mostrar la herramienta que utilizamos para automatizar pruebas, en este caso UFT de nuestro partner OpenText, ¿verdad? Él es parte del equipo de BSCI y que nos va a estar mostrando cómo podemos automatizar este tipo de pruebas. También nos está acompañando Evelyn Rosa. Ella es una consultora que tiene ya más de 25 años de experiencia implementando ERPs. En este caso, ella es consultora de Bitco y nos viene a acompañar, ¿verdad?, en esta conversación para contarnos también sus experiencias en la implementación de pruebas en la fase de esta implementación de ERP. Y Mariano Asturias, él es nuestro consultor
especializado en pruebas del lado de BSCI. Él está certificado en ISTQB, que es una certificación de pruebas, ¿verdad? Que nos permite estandarizar procesos y técnicas de selección y diseño de pruebas. Mariano tiene, yo creo que más de 15 años de experiencia trabajando en todo el área de calidad y nos viene a contar también cuáles pueden ser los principales aspectos que debemos de tomar en el momento de la ejecución de pruebas. Así que bienvenidos y los dejo con los expertos. Estás en mute, Mariano, perdón. No te estamos Sí, escuchando. gracias. Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por el espacio que nos dan. Gracias, Dulce, por la inducción. Estamos listos para arrancar. Es un privilegio estar acá como equipo. Como bien lo decía Dulce, nos acompaña Edwin, él es de parte de nuestro equipo de SSI. Y tenemos una invitada especial, Evelyn Rosa, que ella tiene mucha experiencia en la implementación de ERPs. En ese sentido, les comparto, este webinar lo vamos a desarrollar una especie de conversatorio, ¿verdad? Y como si se dan cuenta, el título pues es Importancia de las pruebas. Nosotros hemos preparado. Mariano, te pusiste en Sí. mute. Sí, la inducción va en una breve introducción. Queremos hablar de la importancia de las pruebas, el costo y luego ya nos vamos a ir al caso práctico. Pero ¿por qué tenemos que hablar primero del proceso de pruebas y de la importancia de las pruebas? Porque, de hecho, el estándar internacional de pruebas, el ISTQB, ¿verdad? Y la propia práctica, y seguramente muchos de nuestros invitados hoy, ¿verdad?, han tenido esta experiencia. La implementación de las herramientas se recomienda cuando nosotros ya tenemos un proceso avanzado de pruebas, ¿verdad? De hecho, en el estándar es el último capítulo, ¿verdad? De los 6 capítulos que tiene los fundamentos, porque la introducción de herramientas se recomienda cuando el proceso ya está determinado, ya está con cierto grado de madurez. Por eso vamos a ir hablando un poquito del proceso de pruebas y vamos a llegar, por supuesto, a la automatización de pruebas, pero no queremos partir de ahí, queremos partir desde dónde viene el tema de automatizar pruebas, ¿verdad? En ese sentido, esta es la agenda que vamos a tratar. ¿Por qué hablaríamos de la importancia de las pruebas? Si ustedes están acá, seguramente ya lo han vivido, más de alguno, y todos nosotros hoy utilizamos aplicaciones, ¿verdad? Y sabemos que es difícil, es duro cuando una aplicación nos falla. Nosotros seguramente somos clientes de instituciones financieras y alguna vez nos ha fallado o estamos llenando un formulario en una página y de repente nos dice que tenemos un error, pero no nos dice cuál, ¿verdad? Y eso tiene que ver con nuestra habilidad. O vemos una aplicación en el teléfono móvil y no corre igual que en la computadora, pero entonces uno empieza a decir, bueno, falló, ¿verdad? ¿Y por qué falló? ¿Qué pruebas faltaron? Y todo este dolor que a veces sentimos como usuarios es lo que queremos prevenir, ya sea como proveedores o como implementadores de sistemas, ¿verdad? O como usuarios, ya sea usuarios internos y no digamos nuestros clientes, ¿verdad? Todos ustedes, si trabajan con sistemas ERP, seguramente tienen operaciones de vista al cliente. Y lo que no queremos es que le ocurra a nuestro cliente. Mejor que nos pase en lo interno, ¿verdad? Y no que nos ocurra a nuestros usuarios finales o nuestros clientes finales. Entonces, es importante hacer pruebas, ¿verdad? Y nosotros aquí en adelante le vamos a estar llamando proceso. ¿Por qué le llamamos proceso de pruebas? Porque con la experiencia y el propio estándar nos recomienda es que tenemos que manejarlo como un proceso. Es decir, tenemos que identificar quién va a hacer las pruebas, qué vamos a probar, en dónde lo va a probar, ¿verdad? Ambiente, qué tipo de pruebas estamos tratando de hacer, queremos que funcione bien, qué pruebas vamos a hacer con respecto al rendimiento, ¿verdad? No solo que lo haga bien, sino que lo haga en un tiempo prudente y empezamos a buscar qué queremos identificar cuando hacemos pruebas. Por lo tanto, debemos determinar entonces que es un proceso. Y como proceso como tal, tiene diferentes fases, desde la fase de la planificación, el diseño, la ejecución de las pruebas, el monitoreo, ¿verdad? ¿Qué nos dio las pruebas? ¿Qué resultados nos dan, ¿verdad? Y algo muy importante que a mí me gusta resaltar mucho y se las comento, ¿verdad? Es cuando hacemos pruebas, estamos buscando fallas. ¿Verdad? Cuando estamos, porque no es, las pruebas eran exitosas, qué bueno, no, de hecho, desde el punto de vista de pruebas, dice uno, qué malo, porque algo no detecté, ¿verdad? Algo se me escapó. Entonces, por eso es importante hacer pruebas, ¿verdad? ¿Y qué beneficios tendría que nosotros apliquemos un proceso de pruebas? Por supuesto, identificar los defectos, ¿verdad? Nosotros queremos identificar los defectos lo antes posible. Lo que quisiéramos evitar siempre es que le falle a nuestro usuario final, ¿verdad? A nuestro gerente de contabilidad, a nuestro gerente de tesorería, que le falle a nuestro cliente, ¿verdad? Que más nos compra. Resulta que un pedido que se registró no le llegó. ¿Y por qué no lo recibió? Porque pues, se puso un dato erróneo, ¿verdad? Había un dato erróneo o no teníamos suficiente en la bodega del producto que le dijimos que le íbamos a despachar, ¿verdad? Entonces, queremos identificar todos los defectos, aumentar el nivel de confianza.
¿verdad? Que cuando alguien utilice nuestro sistema diga, sí, el sistema me da la información que yo necesito, ¿verdad? Ustedes como encargados de tomar decisiones necesitan que la información sea confiable y la histórica también, ¿verdad? Que si yo saco el estado financiero de hace 2 años y lo saco el día de hoy, me muestre la información como se hizo el cierre de hace 2 años, no que varíe, ¿verdad? Y en mi experiencia, pues he tenido la oportunidad de ver casos en los que no ocurre así, ¿verdad? El histórico se ve afectado por las nuevas operaciones y eso no debería pasar. ¿Por qué pasó? ¿Verdad? Entonces, facilitar la toma de decisiones, tener confianza en esa información que nos provee el sistema, asegurar la satisfacción, por supuesto, proteger la imagen de la compañía, ¿verdad? Quiera que no, aunque sea un error del sistema, nuestro cliente, si le fallamos, le falló la compañía, no le falló el sistema, ¿verdad? Evitar pérdidas financieras, por supuesto, ¿verdad? Y principalmente, pues, evitar daños a clientes o proveedores según el giro de nuestro negocio. A mí me gusta mencionar dos tipos de usuarios cuando hablamos de por qué tengo que hacer pruebas. Vean, ustedes tienen que pensar que pueden tener dos tipos de usuarios. No les estoy diciendo que lo tengan, pero puede pasar y algunas veces he notado este tipo de usuarios, ¿verdad? Hay personas que usted los capacita y les tuvieron entrenamiento, pero no pusieron atención, ¿verdad? Estuvieron despistados o son nuevos, ¿verdad? Simplemente llegaron a la organización. No se tuvo la oportunidad de la inducción en el sistema, entonces no saben utilizarlo correctamente y tratan de operarlo y lo operan de una manera incorrecta. Pero por otro lado, eventualmente podría pasar, ¿verdad? No estoy diciendo que así ocurra, pero sí puede haber un usuario que encuentre una deficiencia en el sistema y trate de sacar ventaja de esa vulnerabilidad. Entonces tenemos que prever que van a haber usuarios que por descuido, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que el sistema sea robusto, ¿verdad? Que no vayan a cometer errores, que me oriente de manera que sea tan intuitivo que mi sistema ni siquiera tenga que leer un manual. Y a mí me gusta que piensen en sus aplicaciones de teléfono, ¿verdad? Yo estoy seguro que muy pocas veces van a tener que leer un manual para una aplicación móvil, ¿verdad? Si no está mal hecha, ¿verdad? Una aplicación móvil debe ser muy intuitiva. Igual todos los sistemas, no solo los de los dispositivos móviles, sino nuestros sistemas en general deberían ser bastante intuitivos, ¿verdad? Entonces, cuando hay un tipo de usuario, trata de tomar esa ventaja y eso tenemos también que prevenirlo, ¿verdad? Para evitar pérdidas, especialmente de tipo financiero. Ahora bien, ¿cómo logramos la calidad? Porque, bueno, ya sabemos que la necesitamos, reconocemos que hay que hacer pruebas, pero ¿qué podemos hacer al respecto? Hay dos grandes vertientes. La primera es, ¿verdad?, aplicar metodologías o estándares. Entonces, hay que aplicar un proceso de desarrollo, ¿verdad?, un proceso de configuración o de construcción de las aplicaciones que contemple hacer pruebas, que contemple un tiempo para levantado oportuno y correcto de los requerimientos, que se documenten, ¿verdad? Ese es el proceso como tal de la construcción del software y dentro de ese proceso de desarrollo, por supuesto, aplicar un proceso de pruebas, ¿verdad? Eh, y ejecutar pruebas constantemente, ¿verdad? También nos recomienda apoyarnos en herramientas. Hoy en el mercado existen una serie de herramientas que nos permiten cubrir diferentes vértices de las pruebas. Por ejemplo, la gestión de la calidad, ¿verdad? Decidir quién va a probar. Como decía, es importante tener claro quién va a probar, cómo va a probar, en dónde va a probar, qué va a probar. ¿Cómo está la gestión de los defectos? Bueno, reportamos defectos. ¿Hace cuánto que se reportaron? ¿Cómo van? ¿Ya los van a resolver? ¿Vamos a salir a producción con esos defectos resueltos? ¿O podemos salir a producción porque las fallas son mínimas? Esa parte de esa gestión, hay herramientas que nos fortalecen y nos permiten tomar ese tipo de decisiones porque nos tiene toda la información de la gestión. Tenemos también para automatizar pruebas, que es la que hoy nos va a mostrar Edwin. Es una herramienta que lo que hace es simular la interacción humana, ¿verdad? Entonces lo que hace es, en vez de que usted coloque a un tester a que haga las pruebas, la herramienta las hace por usted, ¿verdad? Con todas las ventajas que la herramienta tiene, que ya vamos a ver un poquito más con esa parte. También hay herramientas para analizar el rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Usted necesita que su aplicación funcione, pero además que funcione, lo haga en un tiempo prudente, ¿verdad? Eso también es importante. Entonces, ¿en cuánto tiempo em, me genera la operación, ¿verdad? Si estamos en transacciones de caja, los recibos, los documentos tienen que ser rápidos y ágiles. Entonces, en ese sentido, también hay herramientas para analizar esa parte. Y, por supuesto, análisis de riesgos y vulnerabilidades, ¿verdad? Estas herramientas lo que nos permiten es identificar errores o de falta de protección de los datos, ¿verdad? De repente manejamos datos de tarjetas de los clientes, hay que ofuscarlos, hay que protegerlos, hay que cubrirlos. Igualmente con las identificaciones de nuestros clientes o las direcciones de envío o de entrega, ¿verdad? O las cuentas bancarias de la organización. Entonces, es importante también tomar en cuenta la oportunidad de implementar este tipo de herramientas. Y obviamente, pues esto lleva un costo, ¿verdad? Porque no es gratis, pero ¿qué costos podemos enfrentar? Bueno, los costos en la calidad se pueden ver desde dos puntos de vista. Primero, proactivo, ¿verdad? Que es el costo de implementar actividades y acciones para proteger la calidad de los sistemas y asegurarla. Y por la otra, ¿qué pasa si yo no invierto en ese costo de prevenir la calidad? Entonces tengo un costo de activo. Y en el costo de prevención, pues es la formación de nuestros programadores, formación de las personas que hacen configuraciones, los probadores, ¿verdad? Yo siempre digo, mire, para hacer pruebas, la persona tiene que entender el negocio. Seguramente ustedes, cuando hacen pruebas,
lo han hecho así, ¿verdad? Personas que conozcan la operación de la empresa, que sepan cómo poder operar el sistema, ¿verdad? Y, por supuesto, formación también en técnicas de pruebas, ¿verdad? Y el costo que tiene eso, pues tenemos que invertir en implementar un proceso de pruebas, en evaluar el rendimiento o implementar pruebas automatizadas. Pero ¿qué pasa si usted no invierte en eso? Eventualmente puede enfrentar el costo de la no calidad. ¿Qué pasa si los requerimientos se tomaron mal o no se identificaron correctamente? Tiene reproceso y carga laboral excesiva, ¿verdad? Los empleados están cansados, están cargados, ¿verdad? También puede haber costos por fallos externos y ese es el que más, es más delicado, ¿verdad? Que no le falló a usted, no le falló a su usuario, pero le falló a su cliente final. Como les decía, ¿qué pasa si una entrega se retrasa porque no apareció en el listado de entregas del día, ¿verdad? Puede haber una penalización y tenemos que invertir entonces en la recuperación de la imagen que se desgastó por una falla que le ocurrió a nuestro usuario, ¿verdad? Y por supuesto, pérdidas financieras, ¿sí? Entre los principios del ISTQB tenemos el costo de la calidad. Y uno de los principios, el principio 3, nos dice que la prueba temprana ahorra tiempo y dinero. ¿Y esto qué significa? Nosotros como lo vemos es que es necesario implementar los distintos niveles de pruebas que le llama el estándar. Y eso significa que, por ejemplo, cuando usted levanta un requerimiento, ese requerimiento debería quedar documentado, validado con su usuario, ¿verdad? Si usted es usuario, exija, ¿verdad? Que le validen con usted qué es lo que van a aprobar o qué entendieron, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, ¿qué necesitas? Entonces uno dice, bueno, necesito ver la información. Entonces te hago un reporte, pero ¿qué información va a contener el reporte? ¿Qué características va a tener? ¿Con qué frecuencia lo voy a poder generar? ¿Verdad? Que me hagan todas las preguntas correctas. Muchas veces es la parte que nos enfrentamos, ¿verdad? Y es necesario entonces implementar ciertas acciones o actividades de pruebas desde el inicio, desde que está el diseño, para evitar que esto no impacte en la programación ni en las pruebas, ¿verdad? En las pruebas con otros usuarios y en producción. ¿Por qué? Porque si hay un error que viene desde el diseño, ¿verdad? Si ocurrió aquel error, se fue así, ¿verdad? La programación también va a estar mala porque está malo el diseño. Las pruebas se van a hacer con base en un diseño que está errado. Las pruebas con tu usuario final van a fallar o si incluso él pues dice, bueno, lo veo bien y cuando ya salga a producción va a fallar con nuestro cliente final y hay que repetir todo. Entonces el costo del reproceso va a ser mucho más amplio, ¿verdad? Eso es parte de lo que nos recomienda el estándar. Y ahora pues ya con esta base, ¿verdad? Queremos entonces tocar un tema práctico y para ello nos acompaña Evelyn Rosa. Como lo decía Dulce, ¿verdad? Ya tiene ya más de 25 años de experiencia implementando soluciones ERP. Y yo pues le anticipo, Evelyn, bienvenida, buenos días. Ya le tengo dos preguntitas por acá. Bienvenida. Gracias, Mariano. Buenos días. Agradezco mucho la invitación para participar en este webinar y poder compartir con todos algunas experiencias relacionadas con la ejecución de pruebas. Y Ya también, le pues, tengo. conocer, ¿verdad?, estas herramientas de automatización. Gracias, Evelyn. De Gracias. hecho, sí. Perdón, ella la estaba interrumpiendo. Es que le tengo dos preguntitas finales. La primera pregunta es, Evelyn, si en su organización, ¿verdad? Cuando ustedes han implementado soluciones, trabajan con planes de pruebas. Y si nos puede compartir también qué procesos suelen, en su experiencia, ser más exigentes o comunes en las soluciones ERP. Pues sí, Mariano, definitivamente hemos tenido la oportunidad de implementar varios ERPs. Con Bitco implementamos Microsoft Dynamics 365 Finance and Operation y Business Central. Y definitivamente sí trabajamos con planes de pruebas. La experiencia pues, nos ha enseñado que las pruebas no solo son críticas durante la implementación de los ERPs, sino que también ante cualquier cambio independientemente de la complejidad de ese cambio, llamemos un cambio pequeño o grande, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de migraciones de un ERP. También podemos necesitar hacer pruebas durante los cambios de versiones, ¿verdad? Del mismo ERP o cambios de ambiente. También, pues, cuando hay ajustes que son menores, como por ejemplo deshabilitar una opción, este cambio aparentemente pequeño puede tener Ujú. un impacto significativo, ¿verdad? Ya sea inmediatamente o a largo plazo. Ahora, con respecto a la segunda pregunta de cuáles son los procesos que solemos tener como más comunes en las empresas, pues hay un proceso que es bastante general y requiere también que se realicen bastantes escenarios de pruebas. Este proceso es el de Order to Cash. El, el proceso de Order to Cash, acá podemos ver un ejemplo orientado principalmente
a lo que es el proceso dentro de Business Central, que es el caso que veríamos este día. Podemos iniciar, y esto es opcional, ¿verdad? Podemos iniciar desde la generación de una cotización hacia el cliente. Esta cotización, si el cliente la revisa, se dan todas las negociaciones, ¿verdad? Con el cliente hasta llegar a un acuerdo y esa cotización puede convertirse en un pedido de venta. El pedido de venta pues ya es el compromiso, ¿verdad? De la empresa y el cliente de que la venta se va a realizar. Y si podemos, nos enfocamos en la venta de productos, ¿verdad? La empresa se orienta a la distribución o a la producción de productos para la venta, pues entonces vamos a requerir hacer una preparación en la bodega de los productos que vamos a despachar. Estos productos pues se envían con un documento que normalmente es la lista de empaque y posteriormente para allá estamos listos para generar nuestra factura al cliente. En este punto, pues se dan todos los procesos de certificación de las facturas, etcétera, y finalmente el proceso concluye con la recuperación del pago del cliente de estas facturas, ¿verdad? Que ya es el proceso de cobro como tal. Acá en términos simples podemos ver el caso práctico del proceso Order to Cash. Pues también quisiera comentar que si bien es cierto, eh, tenemos ya definido un proceso para presentar, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la selección de los escenarios de pruebas, es importante que antes de todo tengamos claro que necesitamos identificar muy claramente la funcionalidad y el proceso de negocio que vamos a probar, ¿verdad? Con todo su alcance. También, Mariano, debemos considerar los roles de usuarios o los usuarios que participan en las operaciones de este proceso, ¿verdad? ¿Qué datos van a necesitar los usuarios? ¿Cuánto tiempo disponemos para realizar las pruebas o en las fechas, ¿verdad? Si nos hablamos de un plan de trabajo, pues el plan de trabajo tiene diferentes tiempos estipulados en sus fases y hay fechas que debemos de cumplir. Importante no olvidar que tenemos restricciones de montos límites, de horarios, validar permisos. Todas esas restricciones debemos de tenerlas claras, ¿verdad? También. Y principalmente hablar con nuestros clientes de cuáles son los escenarios prioritarios. Estos escenarios prioritarios pues sabemos que son críticos y sí o sí deben de estar listos para la operación de los usuarios finales. También de la mano pues debemos de definir cuáles son nuestros criterios de aceptación para decir que la prueba ha sido exitosa. Entonces, con todo esto, pues debemos de tener listo un ambiente, ¿verdad? Ese ambiente es el que vamos a utilizar para poder realizar nuestras pruebas, ingresar los datos que se necesitan, alimentar datos de pruebas, ¿verdad? Clientes, productos, qué almacenes, qué proveedores vamos a utilizar en esta etapa, ¿verdad? De pruebas. Los usuarios ya deben de tener sus permisos para poder realizarlas y pues la claridad para todos de los resultados esperados, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, pues a veces la preparación de todos estos procesos de implementación de pruebas puede tomar mucho más tiempo que la ejecución como tal. Y y algo importante también, Mariano, que debemos de considerar es que cuando realizamos pruebas, ya sea integrales, unitarias o de mantenimiento, probablemente vamos a necesitar realizar pruebas de regresión, porque si realizamos algún cambio, debemos asegurarnos de que lo que ya habíamos probado previamente funciona después de haber hecho ese cambio, o si vamos a tener algún error, ¿verdad? Eso sí es importante mencionar. Sí, Mariano. excelente.
Sí, gracias, Evelyn. Sí, de hecho, de las cosas que usted ha mencionado son sumamente importantes, ¿verdad? Hablaba de los roles, de preparar ambientes, preparar datos, ¿verdad? De pruebas. ¿Por qué? Porque yo necesito tener claro qué datos voy a ingresar y qué respuestas espero del sistema, ¿verdad? Especialmente en cálculos, ¿verdad? Yo siempre les recomiendo, me imagino que así lo hace nuestra audiencia, es que a veces prueban con cantidades redondas, ¿verdad? Entonces, la especificación, me imagino que así lo hacen, es, mire, pruebe con decimales, ¿verdad? ¿Cuántos decimales utilizo? ¿Verdad? Normalmente, cuando hacemos pruebas, las personas normalmente al inicio empiezan a probar con cantidades redondeadas, ¿verdad? Y lo que usted mencionaba, sí, un pequeño cambio, ¿verdad? Puede impactar muchísimo. Ahora bien, Evelyn, me Sí, imagino que ustedes para todo esto, ¿verdad? Que mencionó todos los elementos, se preparan a través de un plan. ¿Usted me podría contar, por favor, Evelyn, cómo preparan en Bitco un plan de pruebas? Sí, con todo gusto. Bueno, tal vez para poner un poquito de contexto, nosotros nos basamos en una metodología de implementación, ¿verdad? Entonces, la metodología de implementación inicia con las primeras fases son vitales y son súper importantes. Dentro de lo que es la planificación está de la etapa de análisis. En el análisis, pues nosotros básicamente debemos de dar como resultado dos documentos muy importantes. Uno de ellos es la MARI. La MARI es el documento o la matriz de requerimientos, ¿verdad? Entonces, este documento lo que contiene es todos los procesos que la empresa en la cual estamos haciendo la implementación realiza. Incluye la funcionalidad, incluye la cobertura de todas las características que el sistema necesita tener listo para que pueda operar la empresa en todas las áreas, ¿verdad? También incluye aquellos gaps o características que no se cubren con la funcionalidad estándar, porque probablemente ahí necesitamos hacer una integración con un ERP o un vertical, ¿verdad? Externo al sistema que se implementa. Y entonces, con este documento, la matriz de requerimientos y a la vez también se genera un documento de análisis. Estos documentos nos sirven de base a lo largo de todo el proyecto. Con estos documentos ya pues tenemos insumos para saber qué vamos a configurar. Cuando configuremos la empresa, ¿qué necesitamos configurar? Todos aquellos parámetros que deben de estar definidos para poder luego pasar a la etapa de capacitación. En la etapa de capacitación, pues los usuarios principales o los key users, como les llamamos, ellos son los que se capacitan para poder realizar las operaciones que en su día a día ejecutan en el sistema, ¿verdad? Que se está implementando. Y pues de ahí ya estamos listos para iniciar con la etapa de pruebas. En la etapa de pruebas, les comento, tenemos dos tipos de pruebas que realizamos, las pruebas unitarias y las pruebas integrales. Para estas pruebas nosotros trabajamos un plan. ¿Cómo generamos ese plan? Pues tomando de referencia la MARI. Esta MARI es el insumo para el plan de pruebas. Definimos un plan de pruebas el cual incluye todos los escenarios que el cliente nos ha expresado en las diferentes etapas previas que realiza, ¿verdad? Y este plan lo validamos con el cliente, lo presentamos, se revisa en conjunto, el cliente nos dice, bueno, mis procesos críticos o escenarios críticos son estos y estos sí debemos de tomarlos muy presentes para que no tengamos ningún problema, ¿verdad? Al ejecutarse. Entonces, esta validación es la que nos da la garantía de que nuestro plan de pruebas ya va con una base sólida, Mariana. Sí, gracias, Evelyn. Excelente. De hecho, sí me gusta cómo estructuran su proceso, ¿verdad? Porque ya pues tienen la planificación, tienen la identificación de los escenarios, ¿verdad? Ese documento que usted mencionaba, que, Mari, ¿verdad? Que identifica las ¿Sí? necesidades claras del cliente y ese se convierte en la base de pruebas, ¿verdad? Contrario, vamos a hablar un poquito de una experiencia porque, de las técnicas, hay una prueba que se llama las técnicas de la experiencia, pero eso es porque yo no tengo documentación. Lo importante, en la medida de lo posible, igual para nuestros invitados, ¿verdad? Es tener una base sólida, ¿verdad? La necesidad bien plasmada en un documento que nos permita entender las necesidades de nuestro usuario, validada por él, ¿verdad? Por eso les decía, si ustedes son usuarios, nuestros invitados, ¿verdad? Si son usuarios, invite a sus técnicos, ¿verdad? A que le hagan las preguntas correctas y cuestione, ¿verdad? Ya me tomaste en cuenta todas las necesidades de mi reporte, todas las necesidades de este nuevo
nuevo ABC, ¿verdad? Y por el lado, si somos técnicos, si estamos proveyendo, también hagamos esas consultas, ¿verdad? Exactamente qué necesidad tiene, por qué necesita el reporte, cada cuánto lo va a generar, en qué horario, ¿verdad? ¿Necesita algún permiso? ¿Necesita seguridad? ¿Verdad? Hacer todas estas preguntas que son muy importantes porque desde el inicio, ¿verdad? Si, como les decía, y en el costo de la calidad lo mencionaba, si no entendimos bien las necesidades, todo lo demás se va a construir de una manera errada, ¿verdad? De una manera errónea. Sí, gracias. Evelyn, de hecho, entonces le comento, ya con el equipo, por el tiempo, pues Edwin se adelantó ya a preparar, ¿verdad? Creo que se reunieron con ustedes para ir viendo cómo podían ir automatizando esta parte, ¿verdad? Entonces, el equipo, ¿verdad? Trabajó con con este proceso, ¿verdad? Con el Así proceso es, de order to Mariano. cash. Ujú, sí. Entonces, vamos con Sí, Edwin. ¿Qué tal, Edwin? ¿Cómo estás? ¿Ustedes ya habían trabajado un proceso con Evelyn? O Evelyn, no sé si me puede contar qué proceso han visto con Edwin para automatizar de este proceso como tal. ¿Qué escenarios han contemplado automatizar? sí, correcto, Mariano. Con Edwin estuvimos ya trabajando, revisamos el proceso, ¿verdad? Y de todos los escenarios que podemos plantear, ¿verdad? Del proceso Order to Cash, em, escogimos tres que son los más representativos y quizás los más comunes en la mayoría de las empresas. En este caso, pues el proceso, uno de los escenarios es el de una factura con exención de impuestos. También escogimos el otro proceso que es el de el order to cash grabado, es decir, donde se realizan cálculos de impuestos. Y también vimos el otro proceso de la generación de una nota de crédito. Para cada uno de estos procesos, pues preparamos datos, configuraciones, perfiles de usuarios y pues hicimos validaciones de los resultados esperados. Muy bien, gracias. Entonces vamos a presentar, creo que aquí ya me están pasando la diapositiva en donde ya está el proceso que tal prepararon, ¿verdad? Entonces, sí, usted me mencionaba estos tres escenarios, ¿verdad? Orden tu cash con exención, orden tu cash grabado y una generación de nota de crédito. Muy bien. Sí, correcto. Eh, de Esos acuerdo. fueron. Entonces, voy a dejar de compartir. Edwin, tú ya tienes la automatización de estos procesos, ¿verdad? Hola Mariano y estimados. Sí, sí, ya lo tengo por Sí. acá. Muy bien, de acuerdo. Edwin, antes de irnos para allá, no sé si quieres compartir con nosotros y con nuestra audiencia, por supuesto, cuáles son los factores claves o críticos que tú consideras que son importantes al momento de automatizar un escenario o una prueba. Sí, quizás antes para hablar de automatización de pruebas, debemos de tener muy en consideración de que no todos los escenarios de pruebas son automatizables. De hecho, hay unos criterios que debemos de seguir, así como lo mencionaba, que se los voy a mencionar también por acá, que debemos de seguir para poder saber si es candidato para automatización o no. Entonces, uno, o quizás el primero, es la estabilidad del escenario. ¿A qué me refiero con estabilidad del escenario? Que haya finalizado el desarrollo, eso lo podemos confirmar con el Mm, equipo de desarrollo, y pues que haya pasado por las respectivas pruebas unitarias. Entonces, ese sería quizás el primer criterio. Y un segundo criterio podría ser el valor esperado. El escenario de prueba tiene que ser predecible. Yo tengo que saber exactamente qué es lo que me va a devolver el sistema, si me va a devolver números, si me va a devolver letras, imágenes inclusive. Tengo que saber exactamente qué es lo que va a devolver el sistema para de esa forma, pues saber si falló o fue exitosa la ejecución. Entonces, ese sería un segundo criterio. Un tercer criterio, evidentemente, son los datos. Tienen que ser configurables los datos mm. previamente en el ambiente de pruebas. Con datos estamos hablando, por ejemplo, ya lo mencionaba Evelyn, la preparación de datos como el usuario, permisos, si es necesario cliente, artículos, dependerá mucho del escenario de prueba, pero sí tenemos que hacer una previa preparación de datos. Y esto me lleva al cuarto punto, que es la parte del ambiente de pruebas. Tenemos que tener un ambiente dedicado para pruebas. Em,
Suele suceder y he visto a nivel personal, bueno, en mi experiencia personal he visto de que a veces hay ambientes que son multipropósito, se despliegan desarrollos, se prueban despliegues también, entonces eso es incorrecto. Realmente, si tenemos un ambiente con esas características, al final no vamos a tener resultados claros, no vamos a tener resultados precisos y vamos a tener una ejecución sucia de las pruebas. Entonces, y quizás como punto muy importante, la automatización de pruebas tiene que estar enfocada a las pruebas de regresión, que ya lo mencionaban, que son pruebas donde nos aseguramos que lo que funcionaba siga funcionando. ¿Por qué esto lo debemos de enfocar o la automatización la debemos de enfocar a este tipo de pruebas? Porque sobre estas pruebas vamos a obtener un mayor beneficio, son pruebas que son frecuentes, cada cierto tiempo se ejecutan, entonces vamos a obtener un mayor beneficio a nivel de esfuerzo a largo plazo cuando las automatizamos. Ok, Entonces, sí, esas fíjate serían que algunas ahí, consideraciones, ok. Mariano. Gracias, gracias. Fíjate que antes de eso, entonces, déjame, voy a compartir nuevamente, quiero hablar un poquito de las técnicas. Dame un- Mariano, perdona, estás Sí, en mute. ahí está, ya. Sí, sí, gracias. Muchas gracias. Aquí lo quiero mencionar esta parte. Muy bien, estos son los escenarios que ustedes eligieron para automatizar, ¿verdad? Pero estos tres escenarios vienen de aplicación de técnicas. Y cuando hablamos de técnicas es porque nosotros tenemos que haber hecho ya, como decía Edwin, ¿verdad? Pruebas manuales. Y yo quiero contarle, Evelyn, también que el equipo preparó la identificación de los escenarios del proceso de Order to Cash. Y yo no sé si había contemplado, pero ustedes tienen muchas condiciones. ¿Verdad? Ustedes tienen 14 condiciones que probar porque tienen que tomar en cuenta los roles compromisos. Y me imagino aquí en nuestra audiencia, ¿verdad? Cuando demos la oportunidad de hablar, seguramente van a ver que sí tienen procesos así de complejos, ¿verdad? Entre más condiciones tenemos, es decir, más campos que llenar, más restricciones o más condiciones, es más complejo el escenario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos que tener rol con permisos. ¿Cuántas cantidades, cuántas unidades vamos a colocar en el pedido? Si tenemos el acceso o no a la bodega para hacer el despacho, ¿verdad? Me llamó la atención porque ustedes manejan 4 estatus de clientes. Entre más valores puede tener una variable, más escenarios hay que hacer, porque deberíamos de probar el escenario con clientes activos, con clientes bloqueados por facturas o clientes bloqueados por envío, combinado con que tenga permisos o no tenga permisos, combinado con que esté tratando de despachar unidades que están contempladas para el pedido o si tiene unidades insuficientes para cubrir el pedido, deberíamos de combinarlas, ¿verdad? Con la parte de líneas de crédito, ¿verdad? ¿Qué tal si está dentro de su límite de crédito o está fuera del límite de crédito? ¿En dónde termina su límite y cuál es el límite en el cual empieza a decir, no, no le puedo dar más, ¿verdad? Si es 10,000 quetzales, es 10,000 quetzales con un centavo, o 10,000 dólares, es 10,000 dólares con un centavo. ¿Qué pasa si quiero probar 9,999 y no me deja, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar un poquito de cómo se aplican esas técnicas, pero en sí, este proceso tiene muchísimas condiciones, tiene por lo menos 14 condiciones. Y de esas 14 condiciones, Evelyn, quiero contarle que determinó el equipo, ¿verdad?, que vamos a aplicar estas técnicas. Hay técnicas de caja negra. ¿Qué hacen las técnicas de caja negra? Las técnicas de caja negra son las que más recomendamos porque son las que nos representan la interacción humana, ¿verdad? Una interacción humana, es decir, yo tengo que voy a ingresar al sistema y que espero. Es, por ejemplo, cuando usted coloca en una calculadora 2 más 2, ¿verdad? ¿Cómo lo hace internamente? No sabemos, solo esperamos que el resultado sea 4. Por ejemplo, usted hizo un despacho, ¿verdad? O colocó una facturación de 10 productos a 100 cada uno, usted espera entonces los 1,000 quetzales ahí o los 1,000 dólares, ¿verdad? Si le dan 999,99, hay un error, ¿verdad? Entonces, caja negra es yo sé que ingreso y yo sé que espero, ¿verdad? Esa es la técnica de caja negra. Luego tenemos las técnicas de caja blanca y en las técnicas de caja blanca sí revisamos código. Estas pruebas realmente nosotros las recomendamos únicamente para ver rendimiento, por ejemplo, ¿verdad? Se tarda mucho un reporte, entonces eso eventualmente, pues yo con pruebas de caja negra, no sé, yo sé que ya ingresé mis datos y generé el reporte y el reporte se tardó, ¿verdad? ¿Por qué se tardó? Eso es algo que se puede ver a nivel de caja blanca, que ya es inspeccionar el código. Algo de lo que mencionó Evelyn, invitados, si ustedes escucharon, es que ellos levantan requerimientos y llenan un documento que se llama MARI y ahí están las necesidades plasmadas del cliente. Pero muchas veces ocurre que nosotros recibimos una aplicación que ya está en la organización, ¿verdad? Entonces, como no tenemos documentación suficiente, nos basamos entonces en la experiencia que tenemos en aplicaciones similares. Entonces, son pruebas de la experiencia, ¿verdad? Entonces, uno dice, mira, por predicción de errores también le llaman, ¿verdad? En la experiencia. Nosotros aquí decimos juicio experto también se llama, ¿verdad? Dice, bueno, yo creo que puede fallar en caja o me interesa mucho que
en caja no falle y según mi experiencia voy a hacer este tipo de pruebas, si no trata de hacer pruebas en ese módulo de acuerdo a la experiencia, ¿verdad? Entonces nosotros recomendamos mucho las técnicas de caja negra, las herramientas que va a mostrar Edwin, es una herramienta que simula la interacción humana, por lo tanto es un comportamiento de caja negra, ¿verdad? Y entre las tres técnicas que se manejan de caja negra y que vamos a mencionar hoy en día es partición de equivalencias. ¿Qué hace la partición de equivalencias? Me dice, mire, pruebe entradas válidas, entradas inválidas. ¿Qué es lo que pasa en la vida real? Que como el programador desarrolló la aplicación, él sabe qué dato colocar. Y le voy a poner un ejemplo, el ingreso de tarjetas de crédito, ¿verdad? Tuvimos un caso de un cliente en el que se colocaba la tarjeta de crédito, pero como las tarjetas de crédito vienen con un espacio, ¿verdad? Entonces el usuario tenía que colocar los espacios y vino uno de los testers y colocaba su tarjeta de crédito sin espacios y le daba error. No le decía por qué, no había una máscara, ¿verdad? Entonces uno dice, eso es bien obvio, pero resulta que no. Ahora bien, ¿por qué no le falló el programador o no le falló el tester? Porque ellos sabían, ¿verdad? El requerimiento decía, hay que poner el espacio, pero que hay de la intuición, ¿verdad? El comportamiento humano. ¿Qué va a hacer nuestro cliente? Nuestro cliente va a tratar de utilizar la aplicación de la manera más simple, ¿verdad? Entonces probemos de otra manera. Ya colocaste la tarjeta de crédito con espacios, ahora probala sin espacios. Ahora trata de poner un carácter, ¿verdad? Un carácter especial, trata de poner una letra, ¿verdad? Y la espera de la respuesta debería ser no corresponde ese dato. Porque esa es otra cosa, ¿verdad? Probamos y decimos, no, el cliente va a meter el dato correcto y si no mete correcto, pues no lo deja pasar, pero no lo deja pasar, pero tampoco me dice qué tengo que hacer, ¿verdad? Muchas veces como usuario, decía una señora una vez en un caso, decía, mire, es que hay que salga un patito, ¿verdad? Y que me diga, mire, se equivocó aquí, no, no es ese dato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que también necesitamos como usuarios, ¿verdad? No sé si les ha pasado que uno está llenando un formulario y hasta que ya va en el último campo le dice que usted tenía errores en el primero y hay que regresar y volver a llenar todo el formulario, ¿verdad? Eso también es parte complicada, ¿verdad? También nos habla de los valores límite. Como les decía, ¿en dónde empieza un rango de valores? ¿Dónde termina? Por ejemplo, el límite de crédito. ¿Dónde empieza y dónde termina? Entonces, esa es la parte. Y tablas de decisión. ¿Por qué? Porque en la vida real, ustedes no enfrentan solo, voy a probar permisos. Eso es una prueba individual. Pero en la vida real, una regla de negocio, lo que me dice es que tengo que probar todas estas combinaciones. Y esta parte, para contarles, hicimos el ejercicio. Y ahí creo que se va a sorprender. Entonces, si aplicamos las técnicas de entradas válidas y no válidas, me dice que probemos usuarios con permiso, pero al menos una vez, de la recomendación para nuestros invitados, ¿verdad? Al menos una vez, pruebe con usuarios sin permiso. ¿Qué pasa si alguien ingresa y no tiene los permisos? La aplicación, la operación no debería poder realizarse. Eso hay que asegurarse de que así ocurre, ¿verdad? Por ejemplo, descuento. Hay que hacer pruebas porque usted le puede otorgar un descuento a su cliente, pruebe con descuento y pruebe aplicar sin descuento. Si el descuento está por un plazo, pruebe hacer el descuento dentro del plazo, pero cuando se vence el plazo de que usted aplica descuentos, pruebe hacer nuevamente una facturación a un cliente que ya le facturó y ver si le permite o le impide darle descuento o si le permite, lo que sería incorrecto, ¿verdad? Entonces hay que hacer pruebas con entradas válidas, pero también pruebe las no válidas, que esto es lo que a veces hemos notado, ¿verdad? En nuestra experiencia y también nos recomienda el ISTQB que probemos entradas inválidas porque muchas veces es lo que no se prueba, ¿verdad? Luego tenemos, como decía, los valores límite. Y aquí habían dos campos, fíjese, Evelyn, que me llama mucho la atención y para nuestros invitados, ¿verdad? Seguramente cuando hay cantidades, ¿verdad? Por ejemplo, en unidades de pedido. ¿Cuál es el mínimo que usted despacha en su proceso, ¿verdad? De repente es una unidad. Hay que probar entonces el cero. Y el cero, ¿qué debería hacer? Estaría fuera, ¿verdad? Estaría fuera del rango y por lo tanto el sistema no me debería permitir operar. ¿Qué pasa si yo meto -1? Pues no, debería ser solo números naturales. Y yo espero que se lo haya hecho el programador, pero no puedo confiar en que se lo haya hecho, sino mi obligación como tester y como responsable yo de certificar una aplicación es probar que efectivamente no me permite colocar cero, ¿verdad? El límite de crédito es algún valor también que me llama mucho la atención, ¿verdad? Entonces, en el límite de crédito, ¿qué pasa? ¿Cuál es el límite de crédito? ¿Es 10,000? ¿Qué pasa con 10,001? ¿Qué pasa con 9,999? ¿Y por qué no recomienda la técnica? Porque si bien lo vimos desde pequeño, ¿se acuerdan? Uno miraba el igual o mayor que, el menor o igual que, el menor que y el mayor que. Normalmente ahí cometemos errores, ¿verdad? Entonces, a veces hay unas aplicaciones que dicen, mire, se pueden generar hasta 20 actividades diarias o 20 operaciones diarias. Y resulta que solo deja 19, o por el contrario, permite 21, ¿verdad? Y hay unas que lo correcto debería ser solo 20, pero ese tipo de límites es donde podemos tener riesgos. Por ejemplo, como decía, límites de crédito, cantidades que usted puede despachar, ¿verdad? Pueden ser riesgosas, ¿verdad? En transacciones bancarias lo hemos notado también en los límites en los que hay que llenar formularios para reportar, ¿verdad? Por la ley antilavado de dinero. Entonces, esta ley que previene el lavado, entonces tiene restricciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la persona se excede del límite? ¿Y se excede por cuánto? ¿Por $1 o por 1 centavo? Los límites muchas veces los subestimamos y como les decía, he notado que trabajamos mucho con cantidades enteras. Es importante el manejo de los decimales en estos campos en donde tenemos valores económicos.
¿De acuerdo? Y de la tabla de decisión, Evelyn, de los 14 campos, fuimos combinando. Y quiero contarles, combinamos qué pasa si yo tengo permisos, qué pasa si yo compro una unidad o más de uno, ¿verdad? Si tengo los permisos a la bodega y mi cliente está activo, ¿verdad? Y si le voy a estar dentro del límite de crédito y le voy a aplicar un descuento dentro del plazo y no tiene flujo de aprobación, porque podría ser que el proceso tenga un flujo de aprobación, ¿verdad? Autorización de un jefe o un supervisor. En este caso, probamos que no, con exención, con factura en quetzales. Pero también hay que probar ahora qué pasa en dólares. ¿Qué pasa si además de factura ahora yo solo le mando recibo o solo envío? ¿Qué pasa si sí le puse un flujo de aprobación? ¿Qué pasa si no tiene exención? Es lo más normal. ¿Qué pasa si yo no le quiero aplicar descuento? ¿Qué pasa si no está dentro del límite? Y yo trato de probar con un cliente que no está activo, porque lo más normal es que funciona por el activo. Es que el cliente no se le debe despachar porque no está activo. Sí, pero el sistema lo permite. ¿Cómo me aseguro yo que no? Tengo que probar al menos una vez hacer un despacho a un cliente que no podía despacharle, que no está activo, ¿verdad? Y haciendo todas estas combinaciones de las 14 condiciones y los posibles valores que toma cada condición, hemos llegado a la conclusión, Evelyn, que usted en su caso tiene 32.768 escenarios. Si tenemos que Sí, comprobar todas esas combinaciones. Ahora bien, esa es la noticia más delicada, pero eso no es así, ¿verdad? Hay una parte, y también el estándar, como nos dice, uno de sus principios es las pruebas exhaustivas son imposibles. ¿En qué momento haríamos 32.768 escenarios? No, entonces prioricemos y depuremos. ¿Qué podemos hacer para depurar? Muy bien, primero, si ya probó en las técnicas de equivalencia, usted probó que no me permite operar cuando no tengo los permisos, bueno, descartemos sin permiso y nos concentramos solo en escenarios en donde los usuarios tienen permisos, porque ya con otra técnica, ¿verdad? Ya no va a ser entrar la decisión de que no con la técnica de valores de tablas equivalentes o de equivalencias, aseguramos que el sistema no permite operar sin permiso. Entonces ya descartamos y ahí con eso redujimos nuestro número de escenarios. Y de repente también ya validamos, ¿verdad? Con otra técnica que no permite colocar cero. Entonces ya podemos reducir nuestros escenarios a 8.192. ¿Será suficiente? ¿Nos dará tiempo? No. Bueno, ¿cómo podemos reducir otra vez? Entonces vamos priorizando. Y aquí es bien importante, ¿verdad? Si nuestra audiencia, si son usuarios finales, si ustedes son dueños de un proceso, eh, participen en la priorización. Y si ustedes son técnicos, inviten a sus comerciales, ¿verdad? A su negocio, a tomar la decisión en conjunto. Involúcrenlos porque esto les va a afectar a ambos. Y es importante que tengamos una comunicación y una transparencia con sus usuarios finales. Entonces se puede decir, mira, probemos de momento solo en quetzales. Si todo va bien en quetzales, probamos algunos escenarios en dólares o a la inversa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos recomienda la técnica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Qué combinaciones son las más críticas? Luego, ya aplicamos valores equivalentes, como les decía, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que no permite cero o menor de uno o menor que cero, ¿verdad? Y los valores límite, ya comprobamos que los límites funcionan bien. Perfecto. Entonces, vamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque el sistema no habilitó la opción para usuarios sin permisos y se comprobó que el sistema no permite colocar cero, ¿verdad? Y la salida, digamos, bueno, acordamos que va a ser en quetzales y dólares después y vamos a probar algunos escenarios. Entonces, Edwin, ya mencionaste aquí los puntos que podíamos tomar en cuenta para automatizar. Entonces, te cedo la pantalla para que nos hagas el favor de compartirnos los escenarios que has automatizado, por favor. Efectivamente, ya están automatizados los escenarios que comentaba Evelyn. De hecho, la semana pasada nos reunimos con Evelyn para abordar el tema de la automatización. Aquí les voy a compartir pantalla. Ahorita lo que están viendo es UFT. En este caso vamos a utilizar UFT, la cual es una herramienta para la automatización de pruebas funcionales. Es una herramienta que es bastante robusta, de hecho tiene compatibilidad amplia con web service, aplicaciones móviles, inclusive aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. Y en este caso puntual vamos a utilizarlo con Business Central. Pero no solamente tiene compatibilidad con Business Central, sino que con SAP, con Civil, con Oracle a través de Oracle Forms también, con este RP que se llama PeopleSoft también. Entonces, por ahí lo vamos a estar utilizando. Una disculpa si les doy un poco de lado, pero por aquí tengo la pantalla. Entonces, les voy a ir comentando acerca de la automatización de pruebas que se realizó con UFT. Entonces, como les decía, lo que están viendo ahorita es UFT. Por aquí tenemos los dos scripts al lado izquierdo. De hecho, primero tenemos creación de nota de crédito y tenemos order to cash. Cada uno Mm, tiene un flujo que es el que estamos viendo por acá y pues de la misma forma lo tenemos para nota de crédito, que es un poco más pequeño que order to cash, pero por ahí lo tenemos. Entonces,
Y un poco más abajo tenemos la parametrización de datos. Como les comentaba, tenemos que hacer una previa preparación de datos, precondiciones. Entonces, muchos de esos datos los vamos a tener que parametrizar. En este caso, he parametrizado un solo set de datos. Pudiéramos parametrizar más, pero en este caso solamente es un set de datos. Entonces, ¿qué datos hemos parametrizado? Datos importantes al momento de la automatización, como lo son, evidentemente, las credenciales de acceso al sistema, también el código del cliente, el registro de la fecha de registro, perdón, el tipo de artículo, el código del artículo, la cantidad de artículos que se van a adquirir con esta prueba de orden to cache, por aquí el código al almacén, y también se han parametrizado las cuentas contables. ¿Por qué las hemos parametrizado? Porque necesitamos validar qué cuentas contables fueron afectadas posterior al proceso de orden to cache. Entonces, por ese motivo las hemos automatizado. Entonces, por aquí tenemos el flujo y pues al final de nada sirve tener pues un script bien ordenado para una prueba funcional si no la ejecutamos. Yo ya me adelanté, ya ejecuté la prueba, entonces por aquí tenemos los resultados, siempre los resultados que tenemos con UFT. Lo que estamos visualizando es el reporte de resultados. Al centro tenemos un resumen ejecutivo con el cual podemos observar a qué momento inició, cuándo finalizó y en este caso cuánto tiempo se tomó la ejecución, que fue 1 minuto con 21 segundos. Y así como lo mencionaba usted, Mariano, realmente el tiempo de ejecución es importante, porque al final lo que necesitamos es, pues sí, se realiza la prueba, pero también minimizar un poco el tiempo de la ejecución, porque si tenemos un set grande de pruebas, pues necesitamos ejecutarlas todas y en este caso, esta herramienta, dejarla en segundo plano para que pueda ejecutar las ejecuciones que hemos programado. Entonces, en este caso tenemos un resultado exitoso, tenemos por aquí el estado de Puzzle y al lado izquierdo tenemos todos los pasos que siguió la herramienta para poder efectuar la ejecución de la prueba. Entonces, esto es importante porque hemos definido 2 puntos de verificación. Recordemos que la prueba como tal tenemos que tener puntos de verificación para saber si falló o fue exitosa. Y si fue exitosa, ¿por qué fue exitosa? O si falló, ¿por qué falló? Y aquí es donde nos interesa más que todo el tema de la evidencia. Así como en las pruebas manuales nos interesa la evidencia, en las pruebas automatizadas todavía más. Entonces, de hecho, por aquí, UFT tiene un mecanismo para poder grabar toda la ejecución de la prueba y lo realiza mediante un video. Si gustan, vamos a proceder a la reproducción del video, que sería parte de la evidencia. Inicia la reproducción. Entonces, por ahí podemos ver que UFT lo primero que hace es lanzar evidentemente el navegador. Por arriba podemos observar que UFT tiene el control del navegador y comienza la depuración con el agente. En este caso, pues el inicio de sesión lo realiza de forma exitosa, accede al sistema. Lo que buscamos en primera instancia, o lo que busca UFT en primera instancia, es crear un nuevo pedido de venta. Entonces, ahorita a continuación debería de generar un nuevo pedido de venta y de esta forma llenarlo con la información que nosotros previamente ya configuramos dentro del script. De hecho, ahorita ya tiene un nuevo pedido de venta. Y por aquí se están llenando todos los datos necesarios o los campos necesarios con los datos que hemos parametrizado. Entonces, y al final, pues ese es el objetivo. Y se observan, la velocidad sí es relativamente rápida. Y eso es lo que buscamos también, que sea un poco más ágil que una prueba manual. Entonces, por aquí se realiza el envío de almacén, que ya lo mencionaba Evelyn como parte del proceso. Y a continuación se realiza el registro de la factura. Entonces, aquí comienza el primer punto de verificación, es decir, nuestro primer checkpoint. Este mensajito de acá, ya lo vamos a ver un poco más después, un poco más a detalle. Por ahí lo captura. Y el segundo punto de verificación, recordemos, son las cuentas contables. Y eso es lo que UFT buscó en este momento. Y ahorita ya finalizó la reproducción de la evidencia que tenemos por acá. Entonces, ahora sí, podemos observar al lado izquierdo que tenemos un chequecito en verde. Este chequecito en verde nos dice dónde está ubicado el checkpoint. Y de hecho, por aquí yo ubiqué el primero. Y es lo que les comentaba, el mensajito que dice el pedido se registró con el número, nos da el número y se movió a la ventana de facturas de venta registradas. Entonces, por ahí lo tenemos. Información un poco más técnica que nos da UFT, nos dice qué información capturó y con qué propiedad del objeto lo capturó. Y nos dice que fue pase, es decir, fue una validación exitosa. Ahora bien, tenemos el segundo checkpoint que yo les comentaba, que son las cuentas contables, que también lo podemos observar por acá.
Y pues por esto nos interesa la evidencia en este tipo de pruebas, porque podemos observar, en este caso tenemos un frame donde nos muestra las cuentas y un poco más abajo tenemos las cuentas que fueron configuradas previamente y que UFT esperaba encontrar y que de hecho las encontró porque nos da un estatus de pase en el checkpoint. Entonces, esa sería la ejecución de Order to Cash. Por aquí también tengo la ejecución de creación de nota de crédito, que también tenemos un poco similar. Tenemos un resumen en donde nos dice que se tardó 58 segundos, tenemos un estatus de pase y también tenemos el detalle de estos pasos. Entonces, si gustan, vamos a visualizar la evidencia del video y vamos a reproducir el video que tomó UFT. Comienza la reproducción. Y en este caso siempre Excelente. comienza con el inicio de sesión porque de esa forma lo hemos definido a través de la prueba el inicio de sesión, y en este caso es un poco más sencillo el escenario porque lo que va a buscar es una factura ya registrada y con base a esta factura registrada va a realizar una corrección de una nota de crédito. Entonces, en primera instancia, vamos a esperar que UFT haya hecho eso, ¿verdad? Entonces, ahí se va al histórico de facturas, busca la factura, que esa también la hemos parametrizado en la parte de creación de nota de crédito, por ahí la abrió, e indicamos de que, pues, vamos a realizar directamente una corrección con una nota de crédito. Y en este caso ya realizamos el registro y lo que estamos buscando es el mensaje de confirmación, que en este caso el checkpoint sería este mensaje de confirmación que tenemos por acá. Entonces, ha finalizado por ahí la reproducción. Al igual que hicimos con Order to Cash, vamos a buscar el checkpoint. En este caso nos guiamos por el chequecito verde que tenemos por acá y lo tenemos por aquí. Entonces, nos dice que efectivamente se realizó. Por aquí tenemos la información, nos da una información técnica y nos dice la información que capturó, con qué propiedad lo capturó y nos da una información o nos da un estatus de pase. Entonces, por ahí lo tenemos de esa forma. Mariano. Gracias. Excelente, Edwin. De hecho, ahí, solo para mencionar, tú le llamabas checkpoints, ¿verdad? Es lo que Sí, Evelyn se refería como criterios de éxito, ¿verdad? En algún momento nosotros tenemos que exacto. determinar con qué valor vamos a decir que pasó o no. Y de hecho mencionabas ahí los pequeños cambios que pueden ocurrir. Aquí quisiera invitar a Evelyn. Evelyn, perdón, si pensamos en un cambio, ¿qué cambio podría ocurrir en este proceso o en estos tres escenarios que se habían automatizado que pudiera impactar en el resultado que usted quisiera evaluar? Sí, claro, Mariano. Por ejemplo, se podría modificar un parámetro el cual valida el estatus de un cliente, ¿verdad? Algo que se ve menor, se ve un cambio sencillo, ¿verdad? Pero que en este caso, pues al cambiarlo, puede provocar un fallo inesperado en el proceso completo, ¿verdad? Así como lo estábamos viendo, que han sido exitosos, pero con un cambio de este tipo podríamos generar un resultado distinto. Gracias, gracias, Evelyn. Podemos hacer ese cambio, Edwin. Sí, de hecho, de mi lado, yo ya me adelanté con esa Ah, ok. parte. Evelyn efectivamente me comentó ese criterio, inclusive a nivel de Business Central podemos bloquear un cliente para que no facture. Entonces, en ese sentido, también cambié. Por aquí estamos visualizando el reporte de la ejecución que realicé con el nuevo cliente, que en este caso el cliente es con terminación 014. En la prueba normal o en la prueba que dio éxito, por aquí teníamos el cliente UACC 153. Entonces, efectivamente, como utilizamos un cliente que no es válido, entonces tenemos un escenario con un resultado fallido. Entonces, a la izquierda vamos a observar todos los pasos y nos vamos a ir directamente al punto donde falló. Entonces, ¿dónde falló? Aparentemente falló al querer interactuar con el objeto tipo, podemos observar la evidencia y efectivamente nos da un bloqueo por acá, Business Central. Ahora bien, nosotros podemos observar el paso a paso con la evidencia que tenemos y podemos observar por aquí la interacción. Y efectivamente, después de colocar el código del cliente, nos da un mensaje que dice no puede crear este tipo de documento cuando el cliente 014 está bloqueado por el tipo factura. Entonces, por ahí Mm, tenemos esa evidencia, ¿verdad? Gracias, gracias, Edwin. Fíjate que de hecho ahí lo que me gusta, lo que les decía a ustedes, ¿verdad? Invitados y compañeros, es
que el sistema me diga por qué no puede hacerlo, ¿verdad? Y aquí, pues, efectivamente, la configuración que ya trabajó Evelyn con su ERP nos da claramente por qué, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, pero me falló, pero si el cliente estaba bien, sí estaba bien, tal vez ayer o hoy en la mañana o hace un ratito, pero ahorita está bloqueado, ¿verdad? Entonces, es bueno que nuestros sistemas, ¿verdad? En este caso, la configuración sí está bien hecha porque me dice, mire, no puede por esto, ¿verdad? Sí, y quería preguntarte entonces, Edwin, ¿qué beneficios podrías mencionar, además de tener la evidencia y toda esta parte, qué beneficios te gustaría resaltar, por favor, de la automatizar pruebas, de automatización de escenarios? Si nos puedes compartir, por favor. Creo que estás en mute, Edwin. Ah, perdón, Sí, gracias, Mariano. gracias. Quizás un punto muy importante o un beneficio muy importante es la parte de la reutilización del script. El script lo podemos ejecutar cuantas veces queramos. Como les decía, está orientado a las pruebas, al tipo de pruebas de regresión. Entonces, podemos ejecutarlo cuantas veces queramos, eso sí, siempre y cuando hayamos realizado la configuración de las precondiciones y los datos necesarios, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente al final, aunque inicialmente requiere algo de tiempo, a largo plazo realmente de forma significativa disminuimos el esfuerzo y nos ayuda a optimizar el esfuerzo de pruebas manuales y con esto eleva la calidad de las salidas a producción, ¿verdad? Entonces, ese sería como un primer beneficio que yo le vería. Y otro beneficio es la parte de el reporte de resultados constantes. Porque tenemos el script y está bien, ejecutamos la prueba o inclusive hacemos una prueba manual y está bien. Pero ¿qué sucede con los resultados? ¿Cómo podemos consolidar los resultados? Entonces, realmente revisar los resultados y consolidarlos nos genera información que pueda plasmarse en reportes de calidad. Estamos hablando reportes de efectos por tipo, por antigüedad, inclusive. Entonces, todo esto lo podemos facilitar en un seguimiento a través de un dashboard. Entonces, también podemos ver la tendencia a los defectos, porque como parte, ahorita, por ejemplo, tuvimos un fallo, pero no es como tal un fallo funcional, pero si encontramos un fallo funcional, la idea también es reportar defectos. Entonces podemos ver la tendencia o deberíamos de ver la tendencia de los defectos que están siendo reportados y los que están siendo resueltos. De nada nos sirve llenarnos de defectos y al final si no están siendo resueltos, pues de nada sirve estarlos encontrando. Entonces tenemos que tener muy claro esa parte y pues al final si logramos una buena cobertura de pruebas, podemos minimizar el riesgo de la salida a producción. Y de Sí, hecho, de mi lado yo les quería presentar algo por acá por favor, y adelante. es un dashboard. Como les comentaba, realmente la parte de los dashboards sí es muy importante. Es muy importante el seguimiento. Y por aquí les voy a presentar un dashboard de Power BI. En este caso es una ejecución, bueno, es un dashboard para la ejecución de pruebas y la cobertura de pruebas. Y por aquí podemos observar, primero, escenarios planificados, cuántos están, cuántos escenarios han sido ejecutados y también importante, la proporción de cuántos han sido Exitoso. ejecutados de forma exitosa y Ujú. cuántos fallidos. Entonces, esto nos va a dar una visibilidad para poder tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, podemos salir a producción, sí o no, Sí, dependiendo de cuántos defectos tenemos, cuánto riesgo asumimos si salimos a producción con el estatus actual. exacto. Entonces, y de hecho en este dashboard también podemos observar la parte de los defectos, defectos por estado, defectos por tipo, como les decía, defectos, reportar defectos así por así no nos sirve realmente, no nos genera valor. Tenemos que clasificarlos Categorizados. también. Ujú, categorías. Entonces, por ahí lo tenemos, el seguimiento de los defectos reportados por día y pues evidentemente la cobertura de las pruebas. Tenemos que saber cuántos requerimientos han sido ya validados, con cuáles pruebas y pues evidentemente darle seguimiento. Por aquí también tengo un dashboard bastante similar que está en ALM Octane, que es otra herramienta para la gestión de pruebas, pero en este caso pues por aquí podemos verlo un poco diferente. Ahora bien, el dashboard independientemente en la herramienta que esté, puede estar en Jira, puede estar en Azure DevOps, siempre y cuando nos dé una visibilidad general de cómo estamos a nivel de proceso de pruebas, no solo de ejecución, sino que a nivel de proceso de pruebas, pues esto nos va a permitir tomar decisiones importantes para salida a producción sobre todo. Entonces, eso más que nada, Sí, Mariano. gracias. Gracias, Edwin. Muy bien, Eh, entonces, Me sí, sí, gustaría, adelante. Mariano, comentar algo. Sí, Por sí, por ejemplo, favor. en nuestro caso, en los proyectos, un tipo de dashboard como los que mostraba Edwin, nosotros los tenemos en las etapas de pruebas, ¿verdad? Los tenemos proyectados en un monitor normalmente
se presentan y se va viendo el avance, ¿verdad? Esto motiva al equipo que está haciendo las Claro. pruebas para ver cuáles son sus resultados de todo lo que se está ejecutando. Entonces, sí, son muy, muy valiosos todos esos dashboards que se preparan y, como dice Edwin, la categorización, ¿verdad? De cada una de las pruebas y los fallos. Gracias. Gracias. Sí, pues bueno, vamos a ir pasando a las conclusiones. Entonces, podemos hablar de que las herramientas nos permiten identificar defectos, ¿verdad? Identificar fallas, ¿verdad? Nos permite almacenar el registro. Eso que mostraste es muy valioso, ¿verdad? Edwin, mostraste un dashboard y nos dio poder ver el historial de cómo va. Vamos viendo el comportamiento. Ese espacio que mencionaba se llama brecha de calidad, ¿verdad? ¿Cuántos defectos voy reportando y cómo va mi solución? Se está abriendo mucho, está cerrándose. Al final, lo que buscamos es que nuestros sistemas se estabilicen. Es una fuente muy confiable para tomar decisiones y ver el comportamiento de la calidad, lo que decías, ¿verdad? Ahí está la evidencia, no hay pierde, yo puedo consultarla y puedo ver el histórico, ¿verdad? Eso del histórico y el registro es muy importante, la categorización de los defectos, ¿verdad? Nos da confianza entre las versiones, porque a veces, ¿verdad? Uno cambia de versión y dice, pero si en la versión anterior funcionaba, ¿por qué en esta no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de noticias e información nos permite tomar decisiones, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, quedémonos con la versión anterior, la nueva hay que estabilizarla o se anuncia que esa versión tiene algunas fallas y van a ser resueltas a la brevedad posible, ¿verdad? Nos permite tener protección ante fallos funcionales, ¿verdad? Y la ejecución en horarios no laborales, porque este cabal, como mencionaba, te puedes dejar trabajando un sábado, un domingo, en las noches, no se cansa, ¿verdad? Y nos permite, por supuesto, lo más importante también, ustedes ya tienen sus testers manuales, les libera estos recursos para que se puedan concentrar, como bien le decía Edwin, hay actividades o procesos que están sujetos a cambios. Entonces, evalúan esos cambios de manera manual porque no son los candidatos a automatizar. Para automatizar es operaciones que ya están estables. Las operaciones que ya están estables y que se repiten en todas mis versiones del sistema son las que son candidatas ideales para automatizar, mientras que sus recursos, el recurso humano, ¿verdad? Los testers manuales se orientan en las actividades que están sujetas a cambios o las nuevas funcionalidades que van desarrollándose, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos concluido con esta parte. Dulce, me gustaría abrir el espacio para las preguntas. Veo que ya ahí nos está apoyando también otro compañero de parte de la oficina para ir resolviendo las dudas, pero no sé si nos puedes comentar algunas dudas o si abres el micrófono, tú mandas ahí cómo Sí. lo podemos hacer. Ujú. Gracias, Mariano. La verdad es que es súper interesante todo lo que nos compartieron. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Por el tiempo creo que no nos va a dar tiempo de poder contestarlas todas aquí. Eduardo Linares, quien es nuestro líder técnico de herramientas y también tiene muchísima experiencia en el tema de calidad, ha estado respondiendo una por una. Gracias. Hay una, quiero ver, Oscar nos dio un comentario, lo voy a compartir para que todos lo escuchemos. Dice, soy parte de la audiencia, pero quisiera darle mi punto de vista. Generalmente el desarrollador realiza sus pruebas unitarias antes de pasar al desarrollo de QA y existe la figura de Scrum Master. Entonces, en mi opinión, el desarrollador reporta al Scrum Master o a través Ah, de su tarea asignada, por ejemplo, a ujú. Jira, reportar los errores, ¿verdad? Sí. Sí, gracias, gracias. Fíjate que ese es un punto muy valioso. Dependerá, nosotros aquí trabajamos planes, ¿verdad? Hay una planificación, se llama el Plan Master, ya sea para cada proyecto o políticas de calidad. Puede ser, políticas es para todo el tiempo y plan de calidad puede ser para un proyecto en específico. Entonces, ¿qué hacemos en este plan o en estas políticas? Determinar cuál es la manera en la que se van a comunicar los defectos. Como bien lo mencionaba Edwin, que es importante, ¿verdad? Para nuestra audiencia. Identifique sus fallas por tipo. Hemos encontrado organizaciones grandes y pequeñas que no suelen identificar por tipo y no es lo mismo todos los tipos de fallas. Las fallas no son iguales siempre. Puede ser una falla de texto, entonces puede ser una de categoría menor. Puede ser que el proceso sea crítico, entonces es una falla crítica, bloqueante, cuando no me dejas ni siquiera hacer mis pruebas. Entonces es importante manejar categorías y también la escala de comunicación. ¿A quién le reporto yo? Efectivamente, un programador le va a reportar al Scrum Master y el Scrum Master a quién le reporta, ¿verdad? Por ejemplo, yo como cliente final, ¿a quién le reporto? En este caso, Evelyn, por ejemplo, no se comunicaría directamente con el proveedor, con el programador, perdón, sino que existe un Scrum Master, se comunica con él, ¿verdad? Entonces, sí es importante definir a través de una política o a través de un plan cómo va a ser la comunicación de los defectos que se van identificando. Pero es un punto muy valioso y es crítico para tomar las mejores decisiones. Gracias, Dulce. ¿Alguna otra que quisieras compartir?
Perfecto. Bueno, solo contarles a toda nuestra audiencia la herramienta que nosotros estamos utilizando dentro del webinar para automatizar pruebas es UFT One de OpenText. UFT significa Unified Functional Testing y nosotros en BSCI somos expertos en la implementación de este tipo de soluciones. Con UFT viene de la mano una herramienta de gestión, ¿verdad? Que es ALM Octane, que viene a complementar, ¿verdad?, de la misma suite de OpenText. Sin embargo, también hemos encontrado que nuestros clientes utilicen diferentes herramientas para la gestión, como puede ser Jira Software, ¿verdad?, que también lo mencionaron ahí en nuestra audiencia. Puede ser también Azure DevOps de Microsoft. Entonces, se viene a complementar, o sea, UFT viene a complementar esta parte de automatización de pruebas con este tipo de soluciones. Digamos, no pelea con las tecnologías, sino lo que busca es integrarse. Entonces, si ustedes quisieran conocer más sobre nuestras herramientas y nuestras soluciones de automatización, agradecemos que puedan llenar la encuesta de satisfacción y ahí nos dejen sus datos para que los podamos contactar. Tenemos una pregunta, si podemos compartir la presentación. Sí, lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar mandando un correo donde todos van a poder tener acceso al webinar. Respecto a la integración de herramientas, UFT, para empezar, puede automatizar más de 30 tecnologías, ¿verdad? Entonces, no importa si tenemos una solución que está en Oracle Forms o está en un AS400 o una aplicación en Flash. Tenemos, digamos, la versatilidad de UFT es bastante amplia. Y respecto a la integración con otras herramientas, hemos encontrado un muy buen aliado a través de Jenkins para integrarnos a diferentes herramientas de gestión o algunas otras de despliegue, ¿verdad? Entonces, sí, habría que revisar, Danay, si con ClickUp también se puede hacer esta integración, pero lo más probable es que a través de una solución como Jenkins podamos llegar a compartir el tema, ¿verdad? Los datos. Por el tema del tiempo, que ya se nos está quedando corto, quiero recordarles, ¿verdad?, que nosotros vamos a estar regalando dos vales con todas las personas que participen dentro de nuestra encuesta. Así que los invitamos a llenar nuestra encuesta de satisfacción. Para nosotros es muy importante conocer la experiencia que tienen con estos eventos para que nosotros podamos mejorarlos, ¿verdad? Así que los invito a que puedan llenar la encuesta. Aquí en el chat les estoy dejando el link para que nos dejen todos sus comentarios y con todas las personas vamos a estar regalando 2 vales de 20% de descuento en nuestro curso especializado gestión de calidad y pruebas al software basado en el estándar ISTQB. Quiero contarles un poco sobre esta capacitación. Esta capacitación tiene una duración de 20 horas. Y que vamos a ver todos los fundamentos de la gestión de calidad de pruebas al software que nos manda el estándar ISTQB. Esta capacitación ha sido diseñada para preparar a las personas que están interesadas también en obtener una certificación, ¿verdad? Les da todas las bases de preparación para que puedan someterse a un examen de certificación, pero también digamos que si el interés no es la certificación y ustedes están construyendo un equipo de calidad, trabajando todo el tema de pruebas, no solo un tema de pruebas automatizadas, sino como lo vimos hoy, el conjunto, ¿verdad?, de lo que implica hacer las pruebas. Este entrenamiento les da todas las bases para que ustedes puedan, a partir de ahí, establecer roles, establecer técnicas de diseño, la cobertura de pruebas, un plan de pruebas, digamos, todos estos básicos para armar un departamento de calidad nos lo da el curso. Así que, por favor, no dejen de llenar nuestra encuesta. Y quiero ver, tenemos varias preguntas, pero
Ya, como les Ah, no, mencioné, sí. Eduardo, Bueno. ya las contesté en Ok. el chat, entonces no, para no alargar el tiempo de todos, lo vamos a dejar aquí y nos estamos quedando recibiendo las respuestas de Respuesta de la la encuesta. encuesta. Sí. Vamos a estar compartiendo los ganadores, ¿verdad? Así que no dejen de llenar su encuesta. Y pues les agradecemos muchísimo el tiempo a Gracias. todos. Em, Gracias, Mariano, por Mm, contarnos, ¿verdad? Por traer Ustedes. Sí. a la mesa esta conversación que es tan importante. A Evelyn Rosa por toda la experiencia que Gracias. nos Gracias. compartió con los casos, ¿verdad? Y a Un Edwin gusto. por preparar esta información en la herramienta. Así que muchísimas gracias a todos. Quisiera, bueno, por el tiempo realmente vamos a Gracias a ustedes. Sí. finalizarlo y vamos a estarles mandando un correo Información. con la grabación y con los ganadores de los vales. Entonces, nosotros nos quedamos Gracias. recibiendo las respuestas. Así que Gracias. muchísimas gracias a Gracias. Que tengan todos. un excelente día. Esperamos que les haya servido y que tengan todos muchos éxitos. Gracias. Sí, así Buen día a todos. que pasen feliz día a todos y Todos. cualquier información les voy a dejar mi contacto en el chat también por si quieren tener una reunión personalizada donde veamos la herramienta y podamos conocer un poco más al detalle de todo lo que ustedes están buscando. Así que aquí les estoy dejando mi contacto también. Gracias a todos. Gracias, Carmen. Gracias, Javier. Gracias por acompañarnos. Gracias. Que- Y gracias por dejarnos sus mensajes. Gracias, Elmer. Gracias, Jimmy, por tu mensaje.